Bienvenidos a Destinos del Color y el Verbo. Querido público, hoy voy a hablar sobre la palabra bicoca. La palabra bicoca se documenta ya desde el último tercio del siglo XVI. Desde ahí ya como cosa de poco valor o estima. Antes como fortificación pequeña. Este último concepto, este último significado, proviene que le asignó Cervantes ya en 1580, en el Trato de Argel. La desvergüenza con que una bicoca, ¿no?, como ángel, aspira de continuo a hacerte ultraje, ¿no?, dice el verso. Si bien en el siglo XVII hubo ya quien no entendía el significado, no entendieron el significado de la palabra, en el manuscrito por Bicoca, escrito sin duda como Bicoca con V, ¿no? De lo cual se lee como Bil Oca. Entonces la voz proviene del italiano bicoca, con B labial, ¿no?, que significa castillo en roca. Pero para entender su significado, digamos, actual, se refiere a chollo o ganga. Hay que remitirse también a la batalla de la Bicoca, población italiana situada al oeste de Milán. En ella se enfrentaron en 1522, en el curso de la guerra de los 4 años. Las tropas franco-venecianas, encabezadas por el mariscal Lautrec e integradas fundamentalmente por mercenarios suizos y el ejército imperial de Carlos I de España, dirigido por el príncipe Colonna y el marqués de Pescara, gracias a una mejor táctica y al uso de los arcabuces. La victoria de las tropas imperiales fue aplastante. Querido público, una breve pausa comercial. Uno de cada 100 personas, que es conseguir que les paguen algún dinero por aquello que gustosamente harían gratis. Yo estoy entre esos privilegiados, jamás he sentido angustia el domingo a la tarde, y por el contrario deseo que llegue el momento de trabajar, pero no tengo derecho a convertir mi privilegio en una perspectiva general. Los suizos que confiaban a las picas, la fuerza de su infantería, perdieron a unos 3.000 hombres antes siquiera de entablar la batalla. Este acontecimiento supuso para
los franceses la pérdida del ducado de Milán. Ciertamente, pocas veces un bien tan codiciado se obtiene a tan bajo precio. El problema que plantea esta etimología, sin embargo, es saber quién se acordó en el siglo XIX de la batalla de Bicocca, ¿no? Es un tema bien interesante, ¿no? Hasta ahí tenemos los registros, pero no he encontrado aún cómo es que se rescató toda esta historia para trasladarla al siglo XIX, en el cual apareció la palabra. Y respecto al diccionario de autoridades, en 1726, en el diccionario de la Real Academia Española, aquí voy a leer lo siguiente. Se define así: una torrecilla de madera hecha a modo de garita, de la que se usa para que, metido dentro de ella, el soldado pueda con mayor comodidad hacer la centinela y estar guarecido de los temporales. Y se añade, se llama también un lugar pequeño, mal defendido de murallas, o una aldea de pocas casas y malas. En la edición de 1770 se añadirá la sección cosa de poca estima, pero que habrá que esperar 2 siglos hasta el suplemento de 1970 para encontrar su significado actual, ¿no? Y su significado actual es de Bicocca, es de lo que ya les había dicho desde el primer reglón de lo que inicié el programa. Bicocca, población italiana al oeste de Milán, y nombre de la batalla que en este lugar libraron franceses y españoles en 1522. De figura coloquial, chollo, segunda opción, en desuso, fortificación pequeña y de poca defensa. Como tercera opción, coloquial en desuso, cosa de poca estima y aprecio, de poco aprecio, ¿no? Eso es la Bicocca, cosa de poca estima y aprecio. No, agregar solamente que francés, en este diccionario etimológico, nos hace recordar que en francés bicoque, antiguamente a veces escrito como bicoque, ¿no? Significó una posición militar, cuya posesión no merece la pena porque el costo es mayor al beneficio, ¿no? Ciudad pequeña o plaza militar cuya defensa es precaria, también significa. Significado que comparte con Petit Maison de Paitré, entre paréntesis, como una casucha de pésimo aspecto, sin comodidad ni atractivo. Este último significado en francés podría estar relacionado con la idea de casa de campo, derivada de la Bicocca degli Arcimboldi, como antifrasis un tanto irónica, pues la Bicocca de los Arcimboldos es en realidad un placete renacentista. Y respecto al tema literario, podemos ver, por ejemplo, que el autor Enrique Amorim, en su obra La Carreta, en 1932-1952, escribió lo siguiente, ¿no? Acá tengo
señalado el uso de la palabra bicoca en este texto, ¿no? Don Pedro se insolentó con el comisario y fue pasado al calabozo. Se guardó los pesos de las últimas funciones y entregó uno de los carretones a Mantacaballo, quien lo adquirió por una bicoca. Haciendo relucir, ¿no?, el significado, el contenido, ¿no?, de la palabra como algo sin duda de poco valor, ¿no? O el escritor Benito Pérez Galdós, en su obra Torquemada en el Purgatorio, de 1894, leeré lo siguiente. Una con otra se embolsaba el hombre, sin más trabajo que examinar un sobado y mal escrito libro de cuentas por cada casa, la bicoca de 1000 duros mensuales. Muy bien, querido público, doy fin al presente episodio de la palabra bicoca. Y como ya va a ser de costumbre, los dejo con las palabras del orador intelectual que les dejará un mensaje interesante vinculado con todo este tema, ¿no? Este tema que siempre está presente en la historia de la humanidad, ¿no? Como la fe, como el tema bélico y los poderes que siempre están atrás de todo. Y que jamás existe el azar, ni las coincidencias. Queridos amigos, nos vemos pronto. Creo que es importante tratarlo y es lo que yo llamo la dimensión desconocida. Al final, detrás de las políticas actuales hay un plan. Si queremos cambiar la situación actual, hay que hacer planes a 10 años, a 20 años. La Escuela de Frankfurt, como sabéis, en los años 20 y 30, creó un planteamiento de cómo llevar a cabo la revolución al margen solamente de la economía. Hasta ahora sabéis que el marxismo clásico de Marx y de Lenin, era la revolución económica. Quitar el dinero al que lo tenía y dárselo a los pobres. En teoría era esa la idea. Pero luego Gramsci y toda una playa de pensadores de la Escuela de Frankfurt dijeron, no, lo que hay que hacer es destruir la supraestructura, la cultura occidental cristiana blanca. Hay que acabar con ella. ¿Y cómo? Saquemos a la mujer de la familia, digámosla que no es necesario que tenga niños, acabemos con los niños y vamos a promover toda una playa de desviaciones sexuales que llevan a que la gente no funde familias. Si a los niños de 5, 8 y 9 años les están enseñando porquerías ya, es posible que estos acaben sin fundar familias, que acaben en una de este grupo de gamas de personalidades con diversas posibilidades sexuales. Pero si os vais a Wikipedia y buscáis Escuela de Frankfurt, porque estaría interesante que vierais quiénes son. Sí, aquí. Os leo lo que he sacado de Wikipedia, porque yo he tenido muchos procesos judiciales y hay cosas que yo no pude decir. Pero Wikipedia puede. Todos estos personajes que han diseñado, escrito y planificado lo que nos está ocurriendo ahora, eran, por ejemplo, según Wikipedia, hoy en día tenemos a Judith Pamela
Butler, filósofa queer, la que más ha defendido toda la teoría de género, LGTB y tal. Es una judía norteamericana, pero no nos interesa que sea judía, sino de que fomenta nuestra decadencia. George Lucas procedía de una rica familia judía de Budapest. No me interesa que fuera judío, sino que era rico y que era marxista. Felix Weil procedía de un grupo de ricos comerciantes judíos de Buenos Aires. No me interesa en absoluto que fuera judío, pero era marxista y millonario. Max Horkheimer procedía de una adinerada familia judía de Stuttgart. No me interesa que era judío, sino que era marxista y millonario. Theodor Adorno, a lo mejor este no, procedía de una acomodada familia judía de Frankfurt, marxista y millonario, que es lo que a mí me interesa. Erich Fromm, el famoso del psicoanálisis, procedía de una familia de rabinos de Frankfurt. Herbert Marcuse, de una familia adinerada de productos textiles judía de Pomerania. Walter Benjamin, acomodada familia de origen askenazi de Berlín. Pero lo único que me interesa de esta gente es que eran marxistas. Marxistas que han diseñado la destrucción de la cultura blanca cristiana occidental hoy. Entonces, y que curiosamente eran marxistas millonarios. Las cosas no suceden por azar. Y si suceden, puedes apostar a que estaba planeado. La última batalla, o el último combate, es el combate de la fe. Porque la batalla final actual no es porque quieran vuestro dinero, se lo tienen ya todo. No quieren vuestras casas y vuestros coches. Con los impuestos que pagáis y el IBI que pagáis ya es de ellos, solo pagáis un alquiler. Lo que quieren es vuestra alma. Lo que quieren es que ese pequeño tiempo que tenéis para salvaros entre el hoy y la tumba, que llega a cualquiera, la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno, decía Calderón. Que en ese corto espacio de tiempo consigan perderos. Nuestro Señor organizó su iglesia para conseguir salvaros, para que ese corto tiempo que tenéis de aquí a la tumba salvéis el alma y sobre todo que llevéis alegría, convicción y fe a vuestros contemporáneos. Y contra eso están rabiosos. De ahí el odio funesto y fundamental en Ucrania contra la Iglesia. Porque si Rusia gana esta guerra y el occidente colectivo la pierde, el cristianismo podría volver a florecer en Occidente. Pensar que en la paz de Westfalia, la guerra de los 30 años, protestantes, católicos, unos eran los clásicos, los que decían Dios y la fe domina el poder, domina la corona, domina el pueblo. Y los protestantes no, aquí cada cual que se salve como pueda, pero somos laicos y somos desinteresados en que Dios y la fe domine la política de los pueblos. Eso quedó así establecido en aquella paz de Westfalia y todas las guerras desde entonces han tenido un componente religioso. Explicaba yo a Salvador Borrego en México la fotografía que he explicado en alguna conferencia,
que en la Segunda Guerra Mundial los tanques americanos llevaban una estrella de 5 puntas plateada y los comunistas rusos tenían una estrella de 5 puntas roja. Y los alemanes llevaban la cruz de los caballeros teutónicos, aquellos que cristianizaron el Oriente Europeo. Los aviones alemanes llevaban la cruz de los caballeros teutónicos y los tanques también. Simbólicamente, la lucha era de la anticristiandad contra los restos de la cristiandad. Y la única nación que en aquel momento, después de la victoria de Franco en España, podía todavía contener el avance del marxismo y la destrucción cultural del capitalismo liberal, era la Alemania de los revolucionarios que desfilaban en Nuremberg. Una guerra que en última instancia era religiosa y espiritual. Se ha criticado mucho a los nacionalsocialistas alemanes, pero no cerraron ninguna iglesia. Los sacerdotes protestantes o católicos siguieron celebrando misa hasta el final. En Rusia las iglesias eran graneros, estaban los tanques, estaban los tractores, o las habían destruido. El componente espiritual de la batalla en la que nos encontramos es fundamental. De ahí que tengáis que fortaleceros con el convencimiento de que solo con fe podéis actuar en política y en la sociedad. Hay personas que son contrarias, hay amigos, camaradas que son paganos o que son laicos o que son no creyentes, pero aun y que sean no creyentes, han de tener claro que una persona con fe va a combatir por su valor, su cultura y su pueblo con mayor ahínco que una persona descreída.